Continuamos ahora con el séptimo caso según está ordenado en el álgebra de Baldor. Este es el trinomio de la forma ax a la 2 más bx más c. Se diferencia del caso sexto en tanto que x al cuadrado o la variable cuadrática ya no viene acompañada del coeficiente 1, sino de un número diferente que puede ser o un decimal o un fraccionario o un número entero, con tal de que sea diferente de 1. En este caso tenemos ax a la 2 más bx más c, donde a es 5, b es más 13 y c es menos 6. ¿Ve bien? Para factorizar este caso yo recomiendo que se aprenda a trabajar el método de tanteo, en donde se deben descomponer y buscar los factores del coeficiente a y del coeficiente c. Los separamos a un lado, estos dos factores los separamos a un lado, el 5 y el 6. Buscamos los factores posibles de 5, son 5 solamente tiene dos factores que son el 1 y el 5. Dado que 5 es un número primo, no tiene sino esos dos factores, 1 por 5, 5. Y los factores del 6 son 1 por 6 en orden, 2 por 3, y ya repetirlo 3 por 2 es la misma situación. ¿Qué tenemos que hacer? Comenzar a tantear con parejitas para buscar que la multiplicación de menos 6 y que la suma o la resta de más 13. En consecuencia, pues debemos colocar aquí, por ejemplo, los factores del 5, el 1 y el 5. Y como son los factores del 5 y este está acompañado de x a la 2, le repartimos a cada uno de ellos la raíz. Luego, aquí procedemos a colocar o el factor 1 y 6 o los factores 2 y 3 para buscar que nos dé 13, porque ambos de todas maneras dan el 6, y para buscar que dé el 13 podríamos colocar el 3 aquí, este 3, y el 2 abajo. Visualizando, me doy cuenta que no sirve esta combinación, porque al multiplicar 5, bueno, podría servir. Al multiplicar 5 por 3 daría 15, y 1 por 2 daría 2. 5 por 3, 5x por 3 daría 15x, y 1x por 2 daría 2x. Restado me podría dar más 13. Vamos a ver si de pronto cuadran las posibilidades al multiplicar en forma cruzada. Si multiplico estos dos, daría 15x. Y si multiplico estos dos, daría 2x. Debemos tantear los signos. Es decir, ¿cómo hago para que esta operación me dé más 13? Solamente si este valor es positivo y este valor es negativo. Entonces veamos, si tengo 15x y le quito 2x, me queda más 13x. Pero este resultado no es garantía todavía de tener la factorización correcta. Debemos dar la segunda prueba, es decir, traemos este signo hacia acá en medio de estos dos elementos, de estos dos términos. Y lo mismo con este menos, lo traemos acá en medio de estos dos. Procedemos a multiplicar los signos. Menos por más da menos. Y si cumple con ser el signo del término independiente c, entonces sí está bien los números buscados. Pues bien, entonces procedemos a realizar la factorización. Abrimos dos signos de agrupación y colocamos los factores que están indicados aquí. X más 3 y en el otro 5x menos 2.
Y ahí tenemos la factorización de este caso. Espero que les sirva para el repaso. Vamos a proceder a factorizar este trinomio de la forma ax a la 2 más bx a la 1 más c. Se caracteriza porque tiene los tres términos, pero el trinomio lo tenemos que ordenar en forma descendente, de tal suerte que debe quedar de esta manera. 15 a la 2, la variable cuadrática. Luego la raíz, y la raíz es esta, menos 8 a la 1. Y luego, por último, el término independiente, menos 12. Una vez hecho esto, tomamos el coeficiente a y el coeficiente c. Los separamos y los descomponemos, el 15 y el 12. Y busco los factores que posiblemente me pueden resultar de 15. Para que me dé 15 podríamos hablar de 1 por 15. O también podríamos hablar de 3 por 5. Para que me dé 12 podríamos hablar de 1 por 12, 2 por 6 o 3 por 4. Entonces, debo buscar los factores que permitan encontrar una suma algebraica de menos 8a y un producto de menos 12. Trabajemos inicialmente con 3 y 5 para este primer factor, el 3 y el 5, quedarían 15. Y al 15 le corresponde a la 2, por lo tanto a sus factores le reparto la raíz de la letra. Voy a probar inicialmente con 3 y 4. Entonces, para probar con 3 y 4, podríamos colocar el 3 aquí y el 4 aquí. Al multiplicar esto cruzado, el resultado sería 5 por 3, 15a. Y 3a por 4 nos daría 12a. Como puede ver, de ninguna manera, ni sumando ni restando, podríamos llegar a obtener menos 8. Entonces invierto estos dos números, quedando así. Otra vez la operación, 3a y 5a. Invierto el 4 arriba y el 3 en la parte de abajo. Vuelvo y multiplico cruzado. 5a por 4 da 20a. La multiplicación de estos dos. Y la multiplicación de estos dos da 3a por 3, da 9a. Igual, si lo sumo o lo resto nunca voy a poder tener menos 8. Tampoco me sirve esa combinación. Voy a tomar entonces otra combinación diferente. Voy a tomar nuevamente el 3 y el 5, 3 y el 5, le reparto la A, y ahora en vez de tomar la combinación 3 y 4 que la tomé al derecho y la tomé invertida, procedo a trabajar con esta combinación. ¿Sí? En ese sentido estaríamos hablando de que iría el 2 y el 6. Y al multiplicar cruzado tendríamos lo siguiente: 5a por 2, eso me daría 10a. 3a por 6, eso daría como resultado 18a. Entre estos dos números es posible que me dé menos 8, siempre y cuando el que sea negativo, siempre y cuando sea una resta y el que sea negativo sea el 18 y el positivo sea el 10. Los signos hay que tantearlos y buscarlos hasta que se acomoden a la situación. Después de eso me encuentro con que si tengo 10a y debo 18a, quedo debiendo 8a. Ya tenemos cuadrada la primera cantidad, la del coeficiente b, menos 8a. La segunda prueba consiste en traer este signo acá entre los dos elementos
que tengo separados, lo coloco entre ellos, lo mismo sucede con el signo menos, lo coloco acá. Y la prueba consiste en multiplicar los dos signos. Menos por más da menos, y si la multiplicación de estos da el signo del coeficiente b, entonces quiere decir que sí se cumple la segunda situación. Por lo tanto, los dos factores de este trinomio que inició acá son, se abren dos signos de agrupación, ¿sí? Y dentro de ellos colocamos las cantidades que están acá, 3a más 2, y en el segundo 5a menos 6, 5a menos 6, repito, 3a más 2, 5a menos 6. Espero que la factorización de este caso les sirva de repaso. Ahora vamos a realizar el tercer ejemplo del trinomio de la forma ax a la 2 más bx más c. Verifiquemos las características. Ax a la 2. B es todo lo que no tenga x, entonces B es 7yz. Y C es el término independiente, y se dice que es el término independiente porque no tiene nada que ver con la x, asumiendo que la x es la variable principal. Entonces, repito, ax a la 2, 7yz es b, x a la 1, la raíz de x a la 2 está aquí presente en el segundo término, y este es el término independiente. Entonces, como se había dicho en los dos ejemplos anteriores, se separan los coeficientes a y c, y se le buscan los posibles factores que deriven de ellos. Por ejemplo, si tomamos el coeficiente 4, los factores resultantes del 4 son 1 por 4 y 2 por 2, mientras que los del 15 serían 1 por 15 y 3 por 5. En ese sentido, entonces, vamos a hacer el tanteo. Tomemos inicialmente esta pareja. 1 y 4 son los factores de este 4. 1 por 4, 4. Y como este 4 tiene x a la 2, entonces le repartimos x y x. Luego los factores del menos 15 son el 3 por 5. Voy a colocar aquí 3 por 5. 3 por 5 es 15, pero 15 tiene y a la 2 y z a la 2. Entonces le reparto a el 3 y al 5 y y z. Y por y da y a la 2. Z por z da z a la 2. Pues bien, entonces procedemos a multiplicar en forma cruzada, así. 4x por 3yz es igual 4 por 3, 12. X por y por z es x, y, z. Y 5 que resulta de 1 por 5. X por y por z da x, y, z. Es posible que con 12xyz y 5xyz pueda obtener el coeficiente b, o sea, más 7xyz. En ese sentido, tenemos que tantear con los respectivos signos que hagan posible obtener el más 7. Y para que sea más 7, el 12 tiene que ser positivo y el 5 tiene que ser negativo. Así tenemos que si tengo 12xyz y le resto 5xyz, me queda más 7xyz. La segunda prueba consiste en tomar este signo más y traerlo en medio de estos dos términos, y el signo menos traerlo en medio de estos dos términos, y hacer la segunda prueba consiste en multiplicar los dos signos. Menos por más da menos,
el del coeficiente c. Repito, más por menos o menos por más da menos, que es el término del coeficiente c. Una vez hechas las dos pruebas, entonces procedemos a colocar los factores que resultan para esta factorización. Los primeros factores son, o al menos el primero es 1x más 3yz, 1x más 3yz, mientras que el segundo es 4x menos 5yz, 4x menos 5yz. Este es el resultado de este ejercicio. Espero que la explicación de este caso les sirva para su repaso.